Muy bien, vamos a iniciar con nuestra clase, así que vamos a poner atención y hoy nos toca tratar sobre un tema muy importante que es el título, tema e idea principal en lo que respecta a comprensión lectora. Todos sabemos que el tema de comprensión lectora es un tema muy delicado, ya que tenemos ciertas falencias con respecto al tema de comprensión, interpretación, análisis y síntesis de un texto. Obviamente el texto viene de la palabra textus, que significa tejido. Pues es un tejido, es un entramado, donde hay que tener ciertos hilos, ¿no es cierto? Donde los hilos vienen a ser las ideas, ya sea principales o secundarias. Muy bien, así que rápidamente vamos entonces con la clase el día de hoy para compartir con ustedes y nos centramos en el logro de sesión de clase. ¿Qué cosa es lo que pretendemos lograr con esta clase el día de hoy? Al término de la sesión de clase, el estudiante discrimina el tema, subtema e ideas principales de un texto, aplicando las estrategias de análisis textual trabajadas en clase y presentándolos de manera precisa, concisa y coherente. Eso es lo que se pretende entonces con esta sesión de clase. Lee y responde, dice. Las termitas, una especie de insectos, pueden causar daño a las estructuras hechas de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, penetrando en árboles y casas viejas. Una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre que las termitas pasan inadvertidas hasta que el daño ya está hecho. Entonces respondemos las preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué es lo más importante que el autor dice de las termitas? ¿Existen algunas ideas que se pueden suprimir? ¿Cuáles? Y tenemos un texto, entonces luego respondemos las preguntas planteadas con respecto a esta pequeñísima lectura. Vamos con el texto. Ya decíamos de que un texto está formado por párrafos, ¿no es cierto? Y el párrafo está formado por oraciones. Decíamos de que el texto proviene del latín textus, que quiere decir tejido, y designa pues a una estructura unitaria constituida por una sucesión de palabras. Así que eso es el texto. Y dentro del texto muchas veces tenemos que reconocer lo que es el título. Para reconocer el título nos hacemos la pregunta de qué o de quién se habla. Mientras para reconocer el tema se hace la pregunta de qué trata, o sea, de manera global, de qué trata. Y la idea principal, nos hacemos la pregunta ¿qué se dice del tema? Y las ideas secundarias es el por qué. Así que ya estaremos hablando entonces cada uno de estos puntos mencionados con respecto al texto para poder identificar los aspectos mencionados. Vamos con el tema. ¿Qué es el tema? A ver, el tema es el asunto o la idea general que se trata en todo el texto. El tema engloba todo el tratamiento del texto. Muchas veces está expresado en el título, también llamado asunto o tópico. Así es, muchas veces el tema eh, está expresado en el título. Así es, cuando tenemos el título en un texto, obviamente es más fácil encontrar el tema. Muy bien, vamos rápidamente entonces con el siguiente tratado. Vamos con un ejemplo para determinar el tema. ¿Por qué beben los excursionistas agua embotellada? El agua del manantial parece limpia, pero no es seguro que sea apta para el consumo. El agua de la botella sí lo es y decimos que es agua potable. El agua potable debe poseer una apariencia limpia, no tener color, olor ni sabor y estar libre de toda contaminación. Para conseguir que el agua sea potable, el agua del río, pozo o embalse debe pasar por una potabilizadora, donde se eliminan ciertas sustancias nocivas y los microorganismos perjudiciales para la salud. Ahí tenemos un texto. ¿Cuál es el tema? A ver, ¿cuál es el tema? El tema es el agua potable. Muy bien, súper sencillo. ¿De qué trata el texto? Trata del agua potable. Así encontramos entonces el tema de un texto. Ahora vamos con el subtema. ¿Cómo se encuentran los subtemas? En,
En cada uno de los aspectos informativos que se desarrolla del tema o se desprenden de él, es el tema desarrollado en cada párrafo. Los temas que se desarrollan en cada párrafo entonces vendrían a ser o vienen a ser lo que son los subtemas. Vamos con un ejemplo de subtemas. Ahí tenemos el subtema 1. Por ejemplo, el tema general es los agujeros negros. Y tenemos un subtema 1 que es la definición. Y luego tenemos otro párrafo, entonces, que nos va a hablar acerca del subtema 2, que son los efectos. Es decir, en cada párrafo tenemos un subtema. Ahí tenemos un último párrafo. Y en este párrafo encontramos un subtema 3 que es la corroboración, ¿cierto? Donde dice la hipótesis de los agujeros negros está actualmente corroborada por el descubrimiento de otros candidatos a este título. Entonces, el subtema 3 es corroboración. En cada párrafo entonces encontramos un subtema. El tema general son los agujeros negros. Vamos ahora con la idea principal y secundaria, ¿cierto? En un texto todas las ideas no tienen la misma importancia, o sea, cada idea está estructurada de tal forma que una es más importante que la otra. Por eso es que se habla de jerarquía textual, es decir, saber determinar en un texto cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Características de la idea principal. Ahora vamos a ver características de la idea principal. Presenta el contenido fundamental. Es una de las características de la idea principal. Presenta entonces la idea fundamental que el autor quiere transmitir. Otra característica es que es global y abarcadora, no puede suprimirse. Es decir, esa idea entonces abarca todo el texto. Si lo suprimimos, el texto pierde sentido y coherencia. Otra característica es que generalmente suele hallarse explícita en el texto y puede estar al inicio, en medio o al final. Ya se acordarán ustedes que cuando la idea principal se encuentra al inicio de un texto, tenemos entonces una idea analizante. Y cuando la idea está al final del texto, se llama idea sintetizante, ¿no es cierto? Entonces la idea puede estar al inicio, al medio o al final. Muy bien. Seguimos. Reconocimiento de la idea principal. ¿Cómo se reconoce la idea principal? Ahí tenemos un pequeño texto que dice: la solidaridad es una actitud que se aprende. En la convivencia con las demás personas podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. Vamos con la pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? El tema. ¿De qué trata el texto? Habla de la solidaridad. Eso vendría a ser el tema. ¿Cuál vendría a ser la idea principal? Hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué se dice acerca de la solidaridad? O sea, acerca del tema. Para encontrar la idea principal, hacemos la pregunta: ¿qué se dice acerca de la solidaridad? O sea, ¿qué se dice acerca del tema? ¿Qué se dice de la solidaridad? Que la solidaridad es una actitud que se aprende. Entonces, esa vendría a ser la idea principal. Súper fácil. Cómo encontrar la idea principal de un texto. Características de las ideas secundarias. La idea secundaria complementa el contenido de la idea principal. Eso es siempre. Las ideas secundarias es donde se ejemplifican, se brindan características que complementan a la idea principal. No tiene autonomía. O sea, si se suprime, el texto no pierde sentido. Porque depende de las demás ideas. No depende en este caso. La idea secundaria depende entonces de la idea principal. Lo que estaba mencionando, una de las características es que amplían, comentan, explican o ejemplifican la idea principal. ¿Las ideas secundarias sirven para qué? ¿Para qué sirven las ideas secundarias? Súper sencillo. A ver.
Las ideas secundarias sirven para fundamentar y explicar, argumentar. Entonces, ¿qué significa argumentar? Argumentar significa donde el autor presenta o da a conocer las razones válidas para afirmar, o en este caso, negar algo. Es una de las ideas, es una de las características entonces de las ideas secundarias. Consiste en la exposición clara y detallada de la materia que se aborda en el texto. Entonces, la argumentación consiste fundamentalmente en decir el porqué de las cosas, motivos, factores, condiciones, etc. Es decir, es la clarificación de la idea principal a través de ideas y conceptos que lo respaldan. La bendita argumentación. También tenemos lo que es la comparación. Bueno, la comparación, su propio nombre lo dice, para dar mayor claridad a su tesis o idea, el autor considera en su explicación dos o más conceptos para descubrir sus relaciones, o en este caso estimar sus diferencias o semejanzas. Eso es lo que respecta al tema de la comparación. Entonces, si encontramos una comparación en nuestro texto, obviamente van a ser claramente una idea secundaria. La ejemplificación. Otra de las características, entonces, las ideas secundarias sirven para dar ejemplos. Es otra de las funciones que cumple entonces la idea secundaria y consiste en citar casos o hechos para comprobar, demostrar o ilustrar una información, ya puede ser doctrina u opinión. El propósito principal del autor en este caso es recurrir a los ejemplos o recurre a los ejemplos para darle mayor autoridad a su idea y hacerla más clara y comprensible. Esa es la ejemplificación. Y otro es la reiteración, otro aspecto que tiene en cuenta entonces la idea secundaria sirve para reiterar. ¿En qué consiste esto? Consiste en volver a decir intencionalmente una palabra, idea o concepto con el propósito de lograr mayor claridad en lo que se está afirmando. Es decir, volver a repetir una idea con el fin, entonces en este caso, de darle mayor claridad. El autor del texto recurre a esta figura para evitar que el lector caiga en el error de otorgarle en este caso a la idea principal o a la tesis, un sentido distinto al que pretende. O sea, la reiteración es muy importante ya que permite el autor esclarecer y hacer que el lector pues no quede con las dudas o que no se quede en este caso con un concepto diferente a lo que el autor pretendía comunicar en el texto. Entonces, de esta manera hemos tratado lo que respecta las ideas secundarias y las ideas principales, el tema, el título, que es importante conocerlo para que nosotros podamos, en este caso, comprender un texto. Ya que comprender un texto requiere de muchos factores, el factor psicológico, biológico, hay diferentes factores que intervienen en lo que respecta al factor físico. Cuando nos referimos al factor físico se refiere, por ejemplo, a la vista. El factor psicológico se refiere al cerebro. En verdad, ahí intervienen diferentes factores, el cual nos permite a nosotros entender y comprender el mensaje de un texto. Así que eso ha sido entonces el tema que hemos tratado el día de hoy. Vamos a dejarles una pequeña práctica para que trabajen en el transcurso de la hora y luego lo vamos a nosotros a poder poner en práctica lo que hemos aprendido con respecto a nuestro tema. Así que espero que les haya servido, que haya sido provechosa la lección y nos reencontramos en una próxima sesión de aprendizaje.